Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a esta última entrega de esta Semana Bíblica 2020. En el día de hoy el tema que vamos a tratar es la palabra se anuncia. Iniciemos con una invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del divino amor, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan misericordia y amor. Amén. En el día de hoy, hermanos, volvemos a retomar los pasos de la Lectio Divina. En esta ocasión, te presentamos esta guía más completa, con los pasos desde el principio, desde antes de la lectura, momento de preparación. Y ya para el momento de la lectura atenta, te vamos a ir haciendo algunas sugerencias para hacer esta lectura con mayor atención y una lectura más provechosa del texto. El texto que vamos a analizar en el día de hoy está tomado de Juan capítulo 4, versos del 5 al 42. Es un texto que tiene bastantes versículos y que por lo tanto no lo vamos a leer durante esta presentación, dejar junto con la guía que ves aquí frente en la pantalla para que tú sigas los pasos. Pero sí te vamos a ir haciendo un acompañamiento para que puedas ir llevando todos los pasos de la Lectio Divina con esta lectura. Si buscas en tu Biblia te darás cuenta que esta es la lectura de la Samaritana. Algunas preguntas que te pudieran ayudar a tener una lectura más atenta es, por ejemplo, ¿cómo se llama el pueblo? El Señor le ofrece a esta mujer agua viva. Ella duda del ofrecimiento porque no ve cómo puede sacar agua. ¿Qué le responde Jesús a la mujer? Muchos creyeron al oír a Jesús. ¿Qué dijeron estos a la mujer? ¿Qué verbos encontramos en este texto? Algunas consideraciones para una lectura provechosa que podemos tener. Primero es que en el texto no se menciona el nombre, solamente sabemos que es una mujer y que es samaritana. Y la fe de la samaritana viene siendo el primer fruto maduro de la misión de Jesús. La última palabra que la samaritana escuchó de Jesús fue: yo soy. Otro punto que podemos tener en cuenta, la samaritana cree, a pesar de que a la llegada de los discípulos, cuando van a llevar el almuerzo, interrumpe la conversación de ellos en cuanto a la narración que se va haciendo del texto, no nos dice expresamente que la samaritana crea, aunque un primer indicio se manifestó cuando le pidió al Señor: dame a beber de esa agua. Pero vemos que la conversación se termina de repente. Y termina de repente porque ella reacciona de una forma, ella deja el cántaro, ya ni se recuerda a qué había ido al pozo, corre a la ciudad y le anuncia a la gente. Entonces la samaritana se convierte en apóstol, que va a tocar las puertas de las casas de Sicar para predicarles lo que ha vivido. Otro aspecto importante que vamos a encontrar en esta lectura y que puede enriquecer nuestra meditación es que con pocas pero exactas palabras, el éxito de la misión de la mujer fue: salieron de la ciudad e iban donde él. Lo que empezó como una simple conversación privada termina en una nube de gente que todavía en el filo del mediodía corre donde Jesús, agua viva. El silencio del relato con respecto a la confesión de fe de la mujer delante de Jesús y la pregunta abierta permite entender que el camino con Jesús apenas comienza para ella. La samaritana tiene ante sí toda una tarea: conocer más a fondo la persona y el don de Jesús. Entonces, ya cuando nosotros entramos a la meditación de este evangelio,
Debemos, a la meditación de este evangelio, debemos hacernos unas preguntas. ¿Qué me dice el texto? A mi historia, a mi vida, ¿a qué me está invitando el Señor? ¿De qué manera puedo yo identificarme con lo que se está diciendo? Y podemos tomar una estrofa de la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada La alegría del Evangelio, donde él nos recuerda el compromiso que como bautizados tenemos de anunciar el Evangelio. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo que es sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. En cambio, cuando nosotros somos los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos división. Y por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón. Entonces, este texto, hermano, se ha tomado precisamente para poder apreciar que esta samaritana, una mujer pecadora, una mujer que acababa de conocer a Jesús, una mujer que según la tradición judía Jesús no debía ni de hablarle, porque ellos no se entendían con los samaritanos, pues esta mujer encuentra al Mesías y sale corriendo al pueblo y dice: vengan a conocer a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Inmediatamente él le respondió que él era el Mesías. Ella darlo a todo el pueblo. Y el Papa Francisco, entonces, en esta exhortación apostólica, nos recuerda a nosotros que hay diversidad de personas y que eso no puede ser una limitación, sino que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a llegar a todas las personas sin importar las diferencias que tengamos con ellos. Entonces, podemos meditar de este evangelio, este llamado que tenemos todos como bautizados a anunciar el evangelio. Pasando ya entonces, aquí algunas sugerencias. Respondo con mi palabra a la palabra. ¿De qué manera? En forma de perdón, acción de gracias, súplica, petición, alabanzas, de la forma que el Espíritu te inspire. Tenemos la contemplación, cómo hago propia en mi vida las enseñanzas del texto. Hoy el Señor nos invita a sentirnos como la samaritana que desea beber verdadera agua viva de ti, Jesús. Puedes decirle al Señor: tú eres fuente inagotable de vida eterna, Señor. Quiero calmar mi sed en la fuente que tú ofreces y quedarte pues en este momento, permitiendo que esa agua viva vaya llenando todo tu ser, vaya calmando esa sed que hay en tu interior. Y por último, hermanos, tenemos la acción. ¿A qué me comprometo yo para demostrar mi cambio a raíz de esta lectura? Y hermanos, es muy importante que tengamos presente que toda meditación de la palabra es una acción. El apóstol Santiago, en el primer capítulo de su carta, nos habla, nosotros debemos ser activos cumplidores de la palabra de Dios y no oyentes olvidadizos. Por eso, la escucha de la palabra de Dios debe llevarnos a nosotros a tomar acciones, a tomar cambios, a tomar conductas según la situación que en ese momento el Señor toque de nuestras vidas. Jesús se le revela a la samaritana
y nos enseña a hablar con amigos y desconocidos del agua que da la vida. En esta semana, hermano, sería bueno que te comprometas a dar testimonio de tu encuentro con Jesús, por lo menos a 2 personas cercanas, a 2 vecinos, a 2 amigos, o quizás no tiene que ser cercana, quizás vas a un lugar y te encuentras con una persona y tú sientes que puedes invitarla a que se una a alguna de las actividades de la parroquia, aunque sean virtuales, pues sería bueno finalizar, hermanos, teniendo esta conciencia de que estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y si fuéramos a hacer un recuento de esta semana, que comenzamos entronizando la palabra de Dios, pues es como dándole el lugar que se merece la palabra de Dios en nuestras vidas. Segundo, reconociendo que Jesucristo es la palabra encarnada. Tercero, entendiendo que la palabra es para conocerla y para interpretarla. No es una lectura por encima que debemos hacer de la palabra, sino buscar interpretar, buscar entender lo que ella nos está comunicando. Cuarto, la palabra se vive y se ora. La palabra yo tengo que permitirle que sea viva dentro de mí. Yo tengo que reaccionar a esa palabra, tal y como Zaqueo, que Jesús le dijo: bájate de ese árbol porque yo me voy a quedar en tu casa. Y Zaqueo se bajó del árbol y en su casa. Y por eso pudo ser transformado por la presencia de Jesús. Asimismo, nosotros tenemos que vivir esa palabra de Dios. Que esa palabra de Dios nos interpele, nos cuestione lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida frente a lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y entonces ya nosotros ahí comenzamos a tener una experiencia con Dios. Y esta experiencia con Dios nos tiene que llevar al anuncio de la palabra de Dios. Es algo que brota del alma. Es que si yo recibí esto de Dios, yo quiero que las personas que yo conozco también vivan esta experiencia de este Jesucristo resucitado, que está vivo, que está presente en su palabra, que es capaz de transformar mi vida, que es capaz de devolverme la felicidad cuando estoy triste, que es capaz de hacer en mi vida, siempre y cuando yo lo deje actuar en mi vida. Yo lo deje actuar en mi corazón, en mi familia, en cada uno de mis problemas, de mis empresas, de mis situaciones. Jesús es capaz de obrar, Jesús es capaz de hacer lo que tú y yo ni siquiera podemos imaginarnos. Pero para eso nosotros tenemos que cultivar esta relación con Jesús, que conocerle, que aprender a dialogar con Él y dejar que esta palabra pues sea viva en medio de nuestra vida, en medio de nuestro diario vivir, de nuestra familia. Orar con esta palabra y entonces actuar, anunciar el Evangelio, anunciar lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero también cambiar lo que el Señor me está llamando a cambiar, actuar, que el Señor me está llamando a hacer con esta palabra. Y hermanos, que al final de cada día, cuando nosotros hagamos un examen de conciencia que debemos hacer todas las noches, nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque hoy me has permitido ser un activo cumplidor de tu palabra y no un oyente olvidadizo como quizás era anteriormente. Que el Señor te bendiga y que esta semilla de la palabra haya caído en la tierra fértil de tu corazón y dé muchos frutos para la gloria de Dios. Amén. Antes que te
estarás dentro del vientre